Marian estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, observando las hojas otoñales arremolinarse en el aire. 35 años. Ese era el tiempo que llevaba viviendo con Gerald en esta casa, que juntos habían convertido en un acogedor nido. «Cariño, voy a reunirme con mis socios». La voz de Gerald llegó desde el pasillo. «Volveré tarde, así que no esperes la cena». Marian se levantó de la silla y fue hacia su marido. «¿Vas a llegar tarde otra vez? Es la tercera vez esta semana». Gerald se ajusta nerviosamente la corbata. «Ya sabes lo importante que es esto para los negocios. Los nuevos contratos no se van a firmar solos». En ese momento sonó su teléfono. Gerald miró la pantalla y se dio la vuelta bruscamente. «Sí, ya salgo». «No, ahora no puedo hablar». Marian notó que su voz había cambiado. Era más suave, más íntima. En cuanto vio su mirada, dio por terminada la conversación. «¿Con quién hablabas?», preguntó ella, intentando mantener la calma. «Solo con un cliente, cariño. Sabes que siempre estoy en contacto». Le dio un rápido beso en la mejilla. «No te preocupes, todo va bien». Cuando la puerta se cerró tras él, Marian se acercó lentamente a la ventana. 35 años. Recordaba cada momento de su vida juntos. Cómo habían empezado en una pequeña tienda, cómo habían construido un negocio juntos, cómo habían sobrevivido a la crisis y sobrevivido. «Dios mío, Rebecca, no sé qué pensar», le dijo a su mejor amiga por teléfono aquella tarde. «Algo está pasando, puedo sentirlo». «Marian, siempre has sido muy perspicaz», respondió Rebecca. «Si tu corazón te dice que algo va mal, él no es el mismo. Esas llamadas constantes que corta cuando estoy cerca. Cenas de negocios que se alargan hasta la noche. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Ayer encontré un recibo de una perfumería en su chaqueta. Era de $300. En todos estos años nunca me había comprado un perfume». Rebecca guardó silencio. «¿No se lo preguntaste?» «Claro que se lo pregunté. Dijo que era un regalo para la hija de nuestro socio, pero Richard no tiene ninguna hija. Solo tiene 2 hijos». En ese momento sonó el timbre de la puerta. «Rebecca, tengo que irme». «Hay alguien en la puerta». Un mensajero estaba en la puerta con un ramo de flores. «S.R.A. Wilson, son para usted». Marian cogió el ramo. No había ninguna nota. Marcó el número de su marido. «Gerald, ¿estas flores son tuyas? ¿Qué flores?» «Ah, sí, por supuesto. Solo quería hacerte sentir bien». Marian sintió que se le apretaba el corazón. En los 35 años que llevaban casados, había aprendido cada tono de su voz, y ahora estaba mintiendo. Marian puso las flores en un jarrón y se sentó a la mesa de la cocina. Los recuerdos flotaban ante sus ojos. Su primera cita en un pequeño restaurante italiano, donde Gerald estaba tan nervioso que derramó vino sobre su vestido nuevo. Su boda, modesta pero tan feliz. Su primer negocio juntos, una pequeña tienda en la esquina de Maple Street. Una llamada interrumpió sus pensamientos. «¿Marian?» Rebecca sonaba preocupada. «Siento molestarte otra vez, pero tengo que decirte algo. ¿De qué se trata? ¿Conoces a Lorraine, de contabilidad? Acaba de llamarme. Dice que Gerald le ha pedido que prepare unos documentos extraños». Marian se enderezó en su silla. «¿Qué tipo de documentos?» «Algo relacionado con el nuevo registro de la propiedad». Lorraine no conocía los detalles, pero parecía sospechoso. ¿Un traspaso de propiedad? Marian sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Pero, ¿por qué no me lo dijo? Quizá esté relacionado con los negocios», sugirió Rebecca con cautela. «No, tenemos un abogado de empresa para los negocios. Esto es algo personal». En ese momento, la llave giró en la puerta principal. Marian se despidió rápidamente de su amiga. Gerald entró en la cocina, oliendo ligeramente a alcohol. «Oh, ¿todavía estás despierto? Te estaba esperando». Marian intentó hablar con calma. «¿Qué tal la reunión? Firmamos un nuevo contrato». Se dirigió a la nevera y sacó una botella de agua. «Por cierto, tengo que volar a Boston la semana que viene, por 3 días». «¿A Boston? Nunca mencionaste este viaje. Se ha decidido hoy. Hay que ocuparse de unos asuntos urgentes». Marian miró a su marido atentamente. «Gerald, ¿qué pasa? Últimamente no eres tú mismo». Él se volvió hacia ella bruscamente. «¿Qué quieres decir?» «Los viajes constantes, los regresos tardíos, las llamadas extrañas. Ya basta».
Su voz se endureció. Trabajo como un demonio para proporcionarnos una vida decente, ¿y tú me interrogas? Solo estoy preocupada por ti, dijo Marian en voz baja. No tienes que preocuparte por mí. Será mejor que te dediques a tus asuntos. Y salió de la cocina sin mirar siquiera las flores. Marian permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato. Afuera llovía, y el sonido parecía tan solitario ahora. Recordó cómo les gustaban a ella y a Gerald las tardes de lluvia, sentados juntos en el porche, bebiendo té caliente y soñando con el futuro. Al acercarse a la ventana, vio su reflejo, una mujer elegante de unos 60 años que aún conservaba su belleza natural, pero ahora su rostro parecía cansado y triste. Su álbum de boda estaba sobre la mesa. Marian lo abrió y contempló durante largo rato los rostros felices de los recién casados. ¿Quién le iba a decir entonces que 35 años después? De repente, del bolsillo de la chaqueta de Gerald, que colgaba del respaldo de la silla, cayó un papelito. Marian lo cogió. Era una tarjeta de visita del Hotel Ritz con un número de teléfono escrito a mano. «Dios mío», susurró. ¿De verdad es tan grave? Aquella noche, Marian apenas durmió. Escuchaba la respiración de su marido y pensaba en cuántas preguntas había acumulado en los últimos meses. Y lo más importante, ¿estaba preparada para escuchar las respuestas? Por la mañana, cuando Gerald se fue a trabajar, ella abrió su portátil. Conocía la contraseña. Era la fecha de su boda. Al menos él no la había cambiado. En la carpeta Documentos, encontró un archivo llamado Acuerdo de transferencia de propiedad. Su corazón latió más rápido. Marian estaba de pie junto a la ventana de su despacho en la empresa, observando cómo se despertaba la ciudad. Intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al recibo que había encontrado en el Ritz. «Señora Wilson», llamó a la puerta su secretaria Clarice. «La señora Parker quiere verla». Rebecca entró en el despacho con una carpeta en la mano. «Cariño, tienes que ver esto. ¿Qué es?» Marian salió de sus pensamientos. Los estados financieros del último trimestre. Algo no cuadra. Marian cogió los documentos y empezó a estudiarlos detenidamente. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. «Esto es imposible. Hay una transferencia de $50,000 a una cuenta desconocida, y no es la única transacción de este tipo». Rebecca pasó unas páginas. Ha habido 5 transferencias similares en los últimos 3 meses. Marian sintió que le temblaban las manos. Gerald nunca había hecho transferencias tan grandes sin mi conocimiento. Por eso he acudido a ti. En ese momento, llamaron a la puerta. Era Clarice. S.R.A. «Wilson, el señor Wilson quiere que pase a su oficina». Marian se recompuso y se levantó. «Rebecca, espérame aquí». El despacho de Gerald estaba en el piso de arriba. Cuando ella entró, él estaba al teléfono. «Sí, querida, todo estará listo a tiempo. No te preocupes». Al ver a Marian, cortó bruscamente la conversación. «Ya te llamaré». «¿Con quién hablabas?», preguntó Marian, intentando controlar la voz. «Con un cliente, por supuesto. Escucha, te he llamado por otro motivo. Necesito tu firma en unos documentos». Le entregó unos papeles. Marian empezó a leerlos y se le encogió el corazón. Eran documentos sobre la revalorización de su casa. «¿Para qué es esto?», preguntó. «Es un trámite rutinario. El banco exige una tasación actualizada para recalcular el seguro». Marian dejó los papeles. «Gerald, quiero saber la verdad. ¿Qué está ocurriendo? Primero las llamadas extrañas, luego las grandes transferencias de la cuenta de la empresa». Su rostro cambió. «¿Me estás siguiendo?» «No, solo hago mi trabajo. Sigo siendo el director financiero de esta empresa, ¿recuerdas?» «Escucha». Su voz se volvió dura. «Sé lo que hago. No te metas en lo que no te incumbe. ¿No es asunto mío?» Marian sintió que la ira aumentaba en su interior. «Esta es nuestra empresa. La hemos construido juntos. Sí, y tengo derecho a tomar decisiones sobre su desarrollo». En ese momento, sonó su teléfono. En la pantalla, Marian vio el nombre de Emma. Gerald cogió bruscamente el teléfono y salió del despacho. Al volver a su habitación, Marian encontró a Rebecca en la misma posición. «¿Qué te pasa? Estás pálida como la leche. Rebecca, necesito tu ayuda».
Marian se sentó a la mesa. Tenemos que averiguar quién es Emma y qué la relaciona con Gerald. ¿Emma? Sí. Y también necesito saber todo sobre estas transacciones financieras. Cada detalle. Rebecca asintió con decisión. Me pondré en contacto con un detective privado que conozco. Es discreto y profesional. Por la noche, cuando Marian regresó a casa, encontró en su buzón un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía de Gerald en un restaurante con una joven. Iban cogidos de la mano y discutían animadamente. En el reverso estaba escrito: «Deberías saber esto». Marian miró la foto durante largo rato. La mujer no tendría más de 35 años. Hermosa, elegante, segura de sí misma. Y a juzgar por la expresión del rostro de Gerald, era absolutamente feliz. Subió al dormitorio y sacó del armario una caja de viejas fotografías. Allí estaban ella y Gerald 20 años atrás, igual de felices, igual de enamorados. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo empezó a desmoronarse su vida? Una llamada interrumpió sus pensamientos. «¿Señora Wilson?», dijo una voz masculina desconocida. «Soy Michael Brown, investigador privado. La señorita Rebecca me ha pedido que me ponga en contacto con usted. Tengo información que podría interesarle». Marian estaba sentada en el acogedor café, Giovanni's, donde ella y Rebecca iban a menudo a hablar. El local estaba lo suficientemente lleno como para que su conversación se perdiera en el barullo general. ¿Qué ha averiguado el detective? Marian removió nerviosamente su café. «De momento no mucho», suspiró Rebecca. «Pero hay algo interesante. Esta Emma trabaja en la agencia de publicidad Creative Plus. Fue allí donde Gerald encargó una nueva campaña publicitaria para la empresa hace 3 meses». Marian sonrió con amargura. Ahora entiendo por qué se implicaba personalmente en la publicidad, aunque siempre la dejaba en manos del departamento de marketing. Una camarera se acercó a su mesa. «Disculpe, señora, pero hay una señorita que quiere darle una nota». Marian cogió el papel doblado. Decía: «Celo de Gerald y Emma. Reúnase conmigo aquí mañana a las 10. Ven sola. Firmado, Olivia Green». «¿Quién es Olivia Green?», preguntó Rebecca en un susurro. «No tengo ni idea». Marian miró alrededor de la habitación, pero no notó a nadie sospechoso. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, Marian estaba sentada de nuevo en el café. Una elegante mujer de mediana edad se acercó a su mesa. «Señora Wilson, soy Olivia. Por favor, siéntese. ¿Qué sabe de la situación?». Olivia bebió un sorbo de agua. «Trabajo para la misma agencia de publicidad que Emma y estuve en su situación hace 2 años». Marian sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué quieres decir?». «Gerald. Es un maestro de la seducción. Sabe cómo impresionar a una mujer, cómo hacerla sentir especial». Habló Olivia en voz baja pero con firmeza. «Yo también creía en sus promesas de un futuro juntos». «¿Hace 2 años?». Marian intentó comprender lo que había oído. «Pero ¿cómo...?» Todo terminó cuando conoció al nuevo amor de su vida. Sonrió Olivia con amargura. «Y ahora le veo haciendo lo mismo con Emma. ¿Por qué ha decidido contármelo? Porque me arrepiento de no haberle contado la verdad a su mujer en su momento. Quizás si ella lo hubiera sabido». Marian se sintió mareada. ¿Su esposa? Pero... Dios mío. Olivia palideció. ¿No lo sabías? Él estaba casado antes de conocerte. Murió en extrañas circunstancias. En ese momento, sonó el teléfono de Marian. Era Clarice. «SRA. Wilson, hay algo urgente sobre el papeleo. El señor Wilson insiste en su presencia. Tengo que irme». Marian se levantó. «¿Pero podemos volver a vernos?». «Por supuesto». Olivia le tendió una tarjeta de visita. «Y ten cuidado, Marian. Gerald no es quien dice ser». Marian se llevó una sorpresa en su despacho. Gerald estaba junto a su mesa con una joven. «Cariño, quiero presentarte a Emma. Ella es Emma, nuestra nueva directora creativa de publicidad». Marian sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La mujer de la foto estaba delante de ella. «Encantada de conocerte», dijo Emma, con una sonrisa sincera y abierta. «Gerald me ha hablado mucho de usted». Marian estrechó la mano, tratando de mantener la calma. «Espero que todo vaya bien.
Siempre me está hablando del talento que tienes para los negocios. Gerald parecía tenso. Emma va a ayudarnos con una nueva estrategia publicitaria. Tiene unas ideas estupendas. Durante todo el día, Marian observó a Emma interactuar con el personal, hacer una presentación y reírse de las bromas de Gerald. Era joven, enérgica y parecía realmente apasionada por su trabajo. Por la tarde, Marian se quedó en la oficina hasta tarde. Estaba sentada en la oscuridad de su despacho cuando oyó voces en el pasillo. «Gerald, ¿estás seguro de que es seguro?» La voz de Emma sonaba preocupada. «No te preocupes, cariño. Las cosas cambiarán pronto, te lo prometo». Marian se acercó en silencio a la puerta y los vio abrazados. Emma apoyó la cabeza en el hombro de Gerald, como había hecho cuando era más joven. Cuando Marian regresó a casa, permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato. Luego sacó el teléfono y marcó el número de Olivia. «Cuéntamelo todo. Quiero saber la verdad sobre mi marido». El despacho del abogado Richard Black estaba lleno de muebles antiguos y libros de derecho. Marian agarraba nerviosamente una carpeta con documentos. «Entonces, señora Wilson, ¿qué la trae a verme?» Richard se quitó las gafas y la miró detenidamente. «Necesito su ayuda». Marian puso sobre la mesa el contrato que había encontrado en el ordenador de Gerald. «Quiero saber qué significa este documento». Richard estudió los papeles detenidamente. Se trata de un acuerdo preliminar sobre el traspaso de la propiedad. Al parecer, su marido tiene previsto volver a registrar una parte importante de la propiedad conjunta a favor de un tercero. ¿A Emma Carter? Sí, a ella». El abogado enarcó las cejas. «¿Conoce a esa mujer?» Marian sonrió con amargura. «Ahora sí, trabaja para nuestra empresa y se acuesta con mi marido. Lo siento». Richard dejó los papeles en el suelo. «Pero hay algo interesante. Este contrato tiene graves defectos legales». «¿Qué quiere decir?» «En primer lugar, su marido no puede disponer por sí solo de los bienes comunes. En segundo lugar», pasó la página, «aquí hay varias cláusulas que contradicen la ley sobre bienes conyugales». En ese momento llamaron a la puerta. Entró el secretario. «Señor Black, el señor Wilson está aquí para verlo». Marian sintió que la sangre se le escurría de la cara. «¿Está Gerald?» «No se preocupe», dijo Richard rápidamente. «Sal por la otra puerta. Yo hablaré con él». Una vez fuera, Marian marcó el número de Olivia. «Tenías razón. Está preparando los documentos para el traspaso de la propiedad». «Me lo imaginaba», respondió Olivia. «Intentó hacerme lo mismo, solo que entonces era un plan diferente». «Cuéntame más sobre su primera esposa. ¿Catherine?» La voz de Olivia se volvió más tranquila. «Murió 3 meses antes de que yo conociera a Gerald. La historia oficial fue un accidente. Pero había rumores». «¿Qué clase de rumores?» «Que poco antes de morir, contrató a un detective privado. Iba a probar algo». Marian sintió un escalofrío. «¿Qué pasó con los archivos de la investigación?» «Nadie lo sabe. Todo desapareció con ella». Por la tarde, Marian estaba sentada en su despacho cuando entró Gerald. «Cariño, ¿sigues aquí? Creía que te habías ido a casa. Mucho trabajo». Intentó hablar con calma. «Por cierto, ¿cómo ha ido la reunión con el abogado?» Gerald se quedó helado un momento. «¿Cómo?» Su secretaria llamó por unos documentos. «Ah, sí. Solo un asunto rutinario». Se acercó y le besó la mejilla. «No te quedes despierta hasta muy tarde». Cuando se fue, Marian sacó su teléfono. «¿Señor Black? ¿Qué quería?» «Estaba consultando sobre el procedimiento de divorcio», respondió el abogado. Estaba interesado en la posibilidad de una rápida reinscripción de la propiedad. ¿Qué le dijo? Lo que tenía que decirle. Pero, señora Wilson, tenemos que actuar con rapidez. Puedo preparar los documentos que bloquearán sus intentos de quedarse con la propiedad. Al día siguiente, Marian se reunió con Rebecca en su café favorito. ¿El detective encontró algo interesante? Sí. Rebecca le entregó una carpeta. Resulta que Gerald abrió una cuenta secreta en el extranjero. ¿Y sabes cuándo? Una semana antes de que muriera su primera esposa. Marian sintió náuseas. Dios mío, él... Hay más. Rebecca bajó la voz. Emma, no es solo una empleada de una agencia de publicidad. Su padre es un poderoso hombre de negocios, y parece que Gerald planea utilizarla para acceder a nuevas oportunidades. ¿Así que solo soy un obstáculo para él?
como lo fue Catherine en su momento. Por la noche, cuando Gerald llegó a casa, Marian lo recibió con la cena. «¿Qué tal el día, cariño? Maravilloso», la besó. Emma presentó una nueva estrategia publicitaria. Todo el mundo está encantado. Tiene mucho talento. Marian le sirvió un poco de vino. «¿Y tan joven?» «Sí, tiene un gran futuro». Gerald no notó la amargura en su voz. Más tarde, tumbada en la cama, Marian pensó en todo lo que había aprendido. Un plan empezó a formarse en su mente. No se convertiría en una segunda Catalina. Lucharía. La lluvia golpeaba las ventanas del despacho del abogado Richard Black. Marian se sentó en su silla, escuchando atentamente su historia. «Tengo que contarte esto». Richard revolvió nerviosamente los papeles de su escritorio. «Llevo demasiado tiempo callado, y eso me pesa en la conciencia». «¿De qué estás hablando?» Marian sintió que el corazón le latía más deprisa. «De Catherine, la primera esposa de Gerald. Yo era su abogado». Richard fue a la caja fuerte y sacó un viejo expediente. «Vino a verme 2 semanas antes de morir. Estaba muy alterada. Dijo que había descubierto algún tipo de fraude por parte de Gerald con el dinero de la empresa». «¿Qué descubrió exactamente?» «Un plan para retirar fondos a través de empresas ficticias. Gerald creaba empresas de un día, les transfería dinero aparentemente por servicios de consultoría, y luego las empresas desaparecían». Marian recordó las recientes transferencias desde la cuenta de la empresa. «Y ahora está haciendo lo mismo». Richard sacó unos documentos. «Catherine iba a hacerlo público. Tenía pruebas. Pero luego hubo ese bauche con los frenos. ¿No crees que fue un accidente?» Richard suspiró con fuerza. «No puedo asegurarlo, pero el día antes de morir, Catherine me dejó un sobre. Me dijo que lo abriera por si le ocurría algo. ¿Y qué había en el sobre? Documentos que probaban el fraude de Gerald. Pero lo más interesante es...» Sacó una hoja amarillenta. «Es una carta de ella. Escribía que Gerald había empezado a salir con una joven, la hija de un influyente hombre de negocios». Marian sintió un escalofrío. «Igual que ahora con Emma». «Exactamente. El patrón se repite. Primero, un romance con una joven de una familia influyente, luego intentos de reescribir la propiedad y luego...». En ese momento llamaron a la puerta. Entró la secretaria. «Señor Black, el señor Wilson está al teléfono para usted. Dice que es urgente». «Dígale que estoy en una reunión», respondió Richard. «Marian, tienes que tener mucho cuidado. Gerald es un hombre peligroso. ¿Qué me aconsejas que haga?» «Tengo un plan, pero tenemos que tener mucho cuidado». Al salir del despacho del abogado, Marian fue a reunirse con Olivia. Acordaron encontrarse en un pequeño café en las afueras de la ciudad. «Pareces preocupada», dijo Olivia cuando Marian se sentó en una mesa. «Acabo de enterarme de lo de Catherine. ¿Y cómo era tan parecida?» Olivia asintió. «Cuando me di cuenta de que la historia se repetía con Emma, no pude quedarme callada. Pero hay algo que aún no sabes. ¿Qué es? Emma no es solo la hija de un poderoso hombre de negocios. Su padre es dueño de una cadena de hoteles que Gerald ha querido durante mucho tiempo para unirse a su negocio. Así que por eso tiene tanta prisa en volver a registrar la propiedad. Sí, quiere liberarse de sus obligaciones contigo para poder hacer un nuevo trato». Marian miró pensativo por la ventana. «¿Sabes qué es lo más triste? Aún recuerdo cómo era antes. Amable, atenta, cariñosa. Todo es una máscara», dijo Olivia en voz baja. «Bajo ella se esconde una persona completamente distinta». Cuando Marian volvió a casa, encontró a Gerald frente al ordenador. «Hola, cariño. ¿Estás trabajando?» «Sí, tengo que preparar los documentos para la reunión de mañana. ¿Con Emma?» Se volvió bruscamente. «¿Qué quieres decir?» «Nada, solo preguntaba. Es nuestra nueva directora creativa». Gerald se relajó. «Sí, es muy profesional». Por la noche, cuando se durmió, Marian se levantó tranquilamente de la cama. Fue a su escritorio y encendió el ordenador. La contraseña era la misma, la fecha de su boda. «Qué ironía», pensó. En su bandeja de entrada, encontró un correo electrónico de Emma. «Pronto, cariño, todo será diferente. Estaremos juntos. Lo arreglaré todo». Las mismas palabras que él le había dicho una vez. La oficina de la agencia de publicidad Creative Plus estaba situada en un moderno rascacielos de cristal. Marian se arregló el pelo y pulsó el botón del ascensor. En su bolso había una tarjeta de visita dirigida a Caroline West,
representante de una empresa de inversiones. «Hola, vengo a ver a Emma Carter», dijo a la recepcionista. «Tengo una cita». Emma la saludó con una sonrisa profesional. «Señora West, pase, por favor». Marian miró detenidamente a la joven. Con la luz del despacho, parecía aún más joven, casi una niña. Sobre el escritorio había una fotografía de un hombre mayor, probablemente su padre, el propietario de la cadena hotelera. «Entonces, ¿estás interesada en campañas publicitarias para el sector de la hostelería?» Emma abrió una presentación en su portátil. «Sí, pero antes me gustaría saber más sobre tu experiencia. Llevo 5 años trabajando en este campo. El último proyecto fue el cambio de marca de la cadena de hoteles Wilson». Marian notó que Emma se ruborizaba ligeramente al mencionar la empresa de Gerald. «¿Y qué le parece trabajar con el señor Wilson? Es muy profesional y tiene una gran visión para el negocio. ¿Y su mujer está involucrada en el proyecto?» Emma se tensó. «La SRA. Wilson está más involucrada en la parte financiera. ¿Sabe?», se adelantó Marian. «He oído que el señor Wilson tiene algunas dificultades financieras. ¿A qué se refiere? Hay rumores de deudas, de problemas patrimoniales». Emma se levantó bruscamente. «Lo siento, pero no hablo de los asuntos personales de mis clientes. ¿Aunque le conciernan a usted personalmente? ¿Cómo?» Emma palideció. «¿Quién es usted?» Marian sacó su verdadero carné de identidad. «Soy Marian Wilson, y creo que tenemos algo de lo que hablar». Emma se hundió en la silla. «Dios mío, ha dicho que ya sabes, que has aceptado el divorcio. ¿Lo dijo? ¿Y qué más te dijo? Que tu matrimonio hace tiempo que es una formalidad, que querías empezar una nueva vida para ti». Marian sonrió amargamente. «¿Te habló de Catherine? Catherine, su primera esposa, que murió en extrañas circunstancias después de enterarse de sus maquinaciones». Emma negó con la cabeza. «No, dijo que estaba casado, pero que ella murió de una enfermedad. ¿Y tampoco te habló de Olivia?» «¿Qué Olivia?» Marian sacó una carpeta. «Mira esto. Hay documentos sobre todas sus estafas de los últimos años. Cómo utiliza a las mujeres para conseguir sus objetivos». Emma hojeó los papeles y su cara se fue poniendo cada vez más blanca. «No puede ser. Dijo que me quería, que estaríamos juntos». Le dijo lo mismo a Olivia. «Y a mí. Y tal vez a Catherine, pero a mi padre. Ya aceptó cooperar. Gerald se reunirá con él la próxima semana. ¿Para hablar de la fusión?» Emma asintió. Papá estaba muy emocionado. Dijo que Gerald es exactamente el yerno que siempre soñó. ¿Sabe de las deudas de Gerald? ¿Que está intentando ceder los bienes de la empresa? A Emma se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Qué voy a hacer ahora?» Marian le tocó suavemente el brazo. «Ayúdame a detenerlo, antes de que sea demasiado tarde». Por la noche, Marian se reunió con Richard. Aceptó cooperar. Emma le contará todo a su padre. «Eso está bien», asintió el abogado. «Pero Gerald es peligroso. Cuando se dé cuenta de que su plan se desmorona...». «Lo sé. Por eso tenemos que actuar con rapidez». En ese momento sonó su teléfono. Era Gerald. «Cariño, ¿dónde estás?» «He hecho la cena». «¿En serio?» Marian trató de sonar calmada. «¿Cuál es la excusa? ¿Necesitas una excusa para complacer a tu mujer?» Cuando volvió a casa, encontró la mesa puesta y a Gerald con una copa de vino. ¡Sorpresa! Creía que hacía tiempo que no pasábamos una velada juntos. Marian miró a su marido y pensó en cuántas veces había sonreído a Catherine, a Olivia, a Emma. Marian pasó una noche en vela después de cenar con Gerald. Sus inesperadas atenciones y cuidados no hacían más que aumentar su ansiedad. Después de 35 años de matrimonio, había aprendido a reconocer las malas intenciones de Gerald. Por la mañana, se reunió con Rebecca en su café habitual. «Está preparando algo grande, puedo sentirlo». Rebecca miró a su amiga con preocupación. «No sé, pero ayer estuvo demasiado amable. Preparó la cena, abrió vino caro». En ese momento, Olivia se acercó a su mesa. «Siento llegar tarde. Tengo noticias. ¿De qué se trata?» Marian apartó su taza de café. Gerald había concertado una cita con el padre de Emma para mañana. No dentro de una semana, como estaba previsto. ¿Por qué tan pronto? Quizás sienta que el suelo tiembla bajo sus pies.
sugirió Rebecca. Marian se levantó con decisión. Era hora de actuar. Rebecca, ¿puedes organizar una reunión extraordinaria del Consejo? ¿Para cuándo? Para hoy. Diremos que hay preguntas urgentes sobre los estados financieros. En la oficina, Marian llamó inmediatamente al contable jefe. SRA. Grace, necesito todos los documentos de las transacciones recientes de la empresa. Pero el señor Wilson dijo, sigo siendo la directora financiera de esta empresa, dijo Marian con firmeza. Y exijo esos documentos. Una hora más tarde, una carpeta con pruebas de todos los fraudes de Gerald estaba sobre su mesa. Transferencias a empresas fantasma, contratos ficticios, retiradas de activos. El panorama era aterrador. ¿Marian? Gerald entró en el despacho. ¿De qué se trata esta reunión urgente? Oh, solo asuntos rutinarios, cariño. Reunió los documentos con calma. Quiero aclarar algunas cosas de los estados financieros. Él se puso tenso. ¿Qué puntos? Ya lo verá en la reunión. La sala de juntas estaba abarrotada. Miembros del consejo, abogados, el contable jefe. Marian podía sentir los ojos de su marido clavados en ella, pero siguió ordenando los papeles con calma. Tengo información sobre graves irregularidades en las actividades financieras de la empresa. Gerald se irguió. ¿Qué estás haciendo? Cumplo con mis obligaciones como directora financiera. Empezó a repartir copias de los documentos. Como puede ver, ha habido una serie de transacciones sospechosas en los últimos meses. Esto es una calumnia. Gerald golpeó la mesa con el puño. ¿En serio? Marian sacó otra carpeta. ¿Qué son, entonces? ¿Contratos con empresas que no existen? ¿Facturas falsas? La sala se quedó en silencio. Los miembros del consejo estudiaron los documentos y cuchichearon entre ellos. Según los estatutos de la empresa, continuó Marian, exijo que se bloqueen temporalmente todas las transacciones financieras hasta que se aclaren las circunstancias. Gerald estaba pálido de rabia. Sí que puedo, y lo estoy haciendo. En ese momento, Emma entró en la habitación. Siento llegar tarde. Gerald se quedó helado. ¿Emma? ¿Qué hace aquí? La he invitado yo, dijo Marian. Como representante de la empresa con la que supuestamente estamos negociando una campaña publicitaria. Pero en realidad, ya basta. Gerald cogió su maletín y corrió hacia la puerta. Ah, y una cosa más. Marian sacó el último documento. Se trata de una solicitud de auditoría de todas las operaciones de la empresa durante los últimos 3 años, incluido el periodo en que murió su primera esposa. Gerald se quedó paralizado en la puerta. Sus hombros se tensaron, pero no se dio la vuelta. «Se levanta la sesión», dijo Marian con calma. «Todas las transacciones financieras quedan temporalmente congeladas». Marian se despertó con el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Gerald no había pasado la noche en casa, no había vuelto de la reunión de ayer. Ella sabía que hoy era un día crucial. Él tenía previsto firmar los documentos de transferencia de la propiedad. Una llamada interrumpió sus pensamientos. «Marian, soy Richard. ¿Ya está aquí? ¿Ya?» Miró el reloj. Solo eran las 9 de la mañana. «Sí, acababa de llegar a la notaría. Y no está solo. ¿Está Emma con él?» «No, algún otro notario. Parece que intenta saltarse nuestras salvaguardas. Voy para allá». En el camino, recibió un mensaje de Olivia. «Acabo de ver a Emma. Está histérica. Gerald la amenazó anoche». Marian sintió que se le apretaba el corazón. Recordó lo que Richard había dicho sobre lo peligroso que podía ser Gerald cuando se veía acorralado. «Buenos días, cariño». La saludó Gerald a la entrada de la notaría con una sonrisa falsa. «No esperaba verte aquí». «Ah, ¿sí? Creía que tenía derecho a saber cuándo iba a firmar mi marido la cesión de nuestros bienes comunes». En sus ojos brilló un destello frío. «No seas tan dramática. Solo son negocios. ¿Como con Catherine?» La agarró bruscamente del brazo. «No menciones su nombre. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que se sepa la verdad?» En ese momento, un notario desconocido se acercó a ellos. «Todo está listo para firmar, señor Wilson». «Estupendo». Gerald soltó la mano de Marian. «Vamos a la oficina». «No», dijo Marian con firmeza. Abrió su carpeta. «Aquí están los documentos sobre todos sus fraudes de los últimos años. Retiros, contratos falsos, firmas falsificadas». El notario la miró a ella
y luego a Gerald, confuso. ¿Qué está pasando? No le hagas caso, le dijo Gerald con un gesto. Solo es una esposa celosa que no puede aceptar el divorcio. ¿En serio? Marian sacó otro documento. Y esta es una explicación de Emma sobre cómo planeabas utilizarla a ella y a su padre para hacerte con el negocio del hotel. La cara de Gerald se retorció de rabia. ¿Hablaste con ella? No solo conmigo. La policía también se ha interesado mucho por vuestra relación de negocios. En ese momento, Richard y Emma entraron en el despacho. Les seguía el padre de Emma, un anciano de rostro severo. Gerald. La voz del señor Carter era gélida. Creo que tenemos algo de qué hablar. Señor Carter, ¿puedo explicarle todo? Por ejemplo, ¿por qué mintió sobre la situación financiera de su empresa? ¿O sobre el supuesto acuerdo de divorcio de su mujer? Emma se acercó más. ¿O sobre lo que le ocurrió a su primera esposa? Gerald miró a su alrededor, indignado. Todo es mentira. Están conspirando contra mí. Tengo pruebas, dijo Marian con calma. Todas tus maquinaciones están documentadas. ¿Y sabes qué? He encontrado los archivos de Catherine, los mismos que tú creías destruidos. Se paralizó. ¿Qué? Era una mujer inteligente. Hizo copias de todos los documentos y los escondió en un lugar seguro. Y antes de morir, se los dio a su abogado. ¿Richard? Gerald se volvió hacia el abogado. Así que por eso la ayudaste. La ayudé porque era lo correcto, respondió Richard. Y porque Catherine no se merecía lo que le había ocurrido. El notario empezó a recoger sus papeles. Me niego a tomar parte en esto, y le aconsejo, señor Wilson, que contrate a un buen abogado. Gerald corrió hacia la puerta, pero fue interceptado por 2 policías que acababan de entrar en el despacho. ¿Señor Wilson? Uno de ellos sacó una placa. Tenemos una orden de detención contra usted. Se le acusa de fraude financiero y de estar implicado en la muerte de Catherine Wilson. Marian vio cómo esposaban a su marido. 35 años. Todo se vino abajo en un día. Una entrevista con el detective que investigó el caso de Catherine Wilson apareció en todos los periódicos locales. Una muerte que no fue accidental, gritaban los titulares. Marian estaba sentada en su despacho, hojeando los artículos. Rebecca le trajo café. ¿Tal vez deberías tomarte un tiempo libre? No. Marian negó con la cabeza. La empresa necesitaba liderazgo más que nunca. El teléfono no paraba de sonar. Periodistas, socios, viejos amigos, todos querían oír su versión de la historia, pero ella guardaba silencio. Al menos, todavía no. ¿S.R.A. Wilson? Clarice llamó a la puerta. El señor Carter está aquí para verla. El padre de Emma parecía cansado. He venido a darle las gracias. Usted salvó no solo su empresa, sino a mi hija. ¿Cómo está? Mejor. Empezó a trabajar con un psicoterapeuta. ¿Sabes? Suspiró. Siempre he soñado con un yerno de confianza que continuara con el negocio familiar, y casi caigo en la trampa. En ese momento sonó el teléfono. Era Richard. Marian, tengo noticias. Gerald ha llegado a un acuerdo con la investigación. ¿Qué significa eso? Confiesa el fraude y lo cuenta todo sobre la muerte de Catherine a cambio de una reducción de condena. Marian sintió que le temblaban las manos. ¿Y qué? ¿Qué dijo? Fue un asesinato planeado. Había contratado a un mecánico para que jugara con los frenos. Catherine sabía demasiado. Hubo un alboroto en el pasillo. Un grupo de periodistas estaban tratando de entrar en la oficina. S.R.A. Wilson. Comente el arresto de su marido. ¿Es cierto que confesó el asesinato? Los guardias de seguridad contuvieron a la multitud, pero la noticia se propagaba a la velocidad de la luz. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Olivia. Pon las noticias. Es urgente. Un rostro familiar apareció en la pantalla del televisor. Era Emma, dando una entrevista. Me deslumbraron sus promesas. Parecía tan sincero, tan convincente. Pero ahora sé la verdad. Y quiero que todos la sepan. Gerald Wilson es un manipulador peligroso. Marian apagó el televisor. Rebecca apareció en la puerta. Las acciones de la compañía están cayendo. Los socios exigen una explicación. Convoca una rueda de prensa, dijo Marian con firmeza. Era hora de decir la verdad. Al día siguiente, la sala de conferencias del hotel estaba abarrotada. Periodistas, empresarios, público, todos esperaban sus palabras.
Marian se acercó al micrófono. Hace 35 años me casé con un hombre al que creía conocer. Juntos construimos un negocio, formamos una familia, planeamos nuestro futuro. Hizo una pausa. Pero no sabía que todo ese tiempo estaba viviendo con un asesino. La sala se quedó en silencio. Hoy quiero pedir disculpas a la familia de Catherine Wilson. No sabía la verdad, pero quizá debería haber visto las señales. También me gustaría dar las gracias a todos los que ayudaron a exponer la verdad. Richard Black, que conservó pruebas importantes. Olivia, que encontró el valor para contar su historia. Emma, que no tuvo miedo de admitir un error. En ese momento, la hermana Catherine, una mujer de mediana edad con ojos tristes, entró en la habitación. S.R.A. Wilson, gracias. Por fin se hará justicia a mi hermana. Después de la conferencia de prensa, Marian regresó a su casa vacía. Había un sobre la mesa, una carta de Gerald desde la cárcel. La miró largo rato antes de romperla en pedacitos. Por la noche, Rebecca llamó. ¿Cómo estás? ¿Sabes? Marian miró por la ventana a la ciudad nocturna. Por primera vez en años, me siento libre. ¿Y la empresa? Sobrevivirá. Todos sobreviviremos. Un año después, Marian estaba en la terraza de su nueva casa, en un pequeño pueblo de la costa. Era un lugar acogedor, lejos de la bulliciosa ciudad y de los recuerdos dolorosos. El té está listo. Rebecca salió de la cocina con una bandeja. No puedo creer que haya pasado un año entero. A veces parece que todo ocurrió en otra vida. Marian se sentó en una silla de mimbre. Por la mañana recibió una notificación oficial. El tribunal había dictado la sentencia definitiva de 25 años de prisión para Gerald por el asesinato de Catherine y fraude financiero. ¿Has visto las noticias de hoy?, preguntó Rebecca. Emma ha abierto su propia agencia de publicidad. Sí, me ha enviado una invitación para la inauguración. ¿Sabes? Marian removió el té pensativa. A veces pienso en cuántas vidas ha arruinado, pero también cuántos ha ahorrado. Sobre la mesa había un número reciente de una revista de negocios. En la portada había una foto de Marian y el titular: El Fénix resurge de las cenizas. Cómo Marian Wilson revivió la empresa familiar. Por cierto, Rebecca sacó un sobre. Hoy he recibido una carta de la familia de Catherine. Te invitan a la inauguración de una obra benéfica en su nombre. Marian aceptó la invitación. La fundación era para ayudar a mujeres que habían sufrido violencia doméstica. Acepté ser miembro del consejo, dijo. Parecía que había llegado el momento de devolver algo. Sonó el timbre. Era Olivia. Siento la visita sin avisar, pero quería darte la noticia en persona. Mi libro sobre Gerald ha sido aceptado por una editorial. Marian la abrazó. El mundo necesita saber la verdad. Los tres se sentaron en la terraza a contemplar la puesta de sol. Cada una había vivido su propia historia de dolor, pero juntas habían encontrado la fuerza para seguir adelante. «¿Sabes?», dijo Marian, «cuando todo empezó a salir a la luz, tuve miedo de no ser capaz de soportar el escándalo. Pero ahora entiendo que era un paso necesario hacia la curación». Sonó su teléfono. Era Richard. «Marian, ¿adivina quién acaba de venir a verme? La hija de Catherine. Quiere trabajar para la fundación. ¡Qué simbólico!». Marian sonrió. «El círculo se está cerrando». Por la noche, cuando se fueron los invitados, sacó una vieja foto de la boda de ella y Gerald. 35 años. Colocó cuidadosamente la foto en una caja con la etiqueta «El pasado» y la escondió en el desván. El sonido de la televisión llegaba desde el salón. Había un reportaje sobre la empresa. Tras el sonado escándalo y la detención de Gerald Wilson, la empresa no solo sobrevivió, sino que registró un crecimiento récord. Bajo la dirección de Marian Wilson, se ha implantado una nueva política de transparencia y responsabilidad social. Marian apagó el televisor y salió al jardín. Había plantado rosales, símbolo de un nuevo comienzo. Las flores empezaban a florecer, como su nueva vida. Sobre la mesa había un diario. Había empezado a llevarlo después de la detención de Gerald, escribiendo sus pensamientos, sentimientos y planes para el futuro. La última página decía: «Hoy me he dado cuenta de que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Ya no soy la mujer de Gerald Wilson. Soy Marian,
Una mujer que ha encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Y esto es solo el principio. Cerró la puerta de la terraza y se acercó al espejo. Una mujer segura de sí misma, con el pelo gris y una sonrisa tranquila, la miraba. Una mujer que había experimentado la traición, pero no se había roto. Una mujer que había perdido sus ilusiones, pero había encontrado la verdad. Ha aprendido a valorarse y a ayudar a los demás. Mañana será un nuevo día. Y será mejor que ayer.